En el episodio anterior Jesús nos hablaba acerca de su concepto del odio. Nos decía que hemos escuchado la ley que dice no matarás, pero yo les digo a aquel que tiene enojo en su corazón, que tiene un resentimiento, que odia a su hermano, aun cuando no esté cometiendo ningún tipo de agresión física contra él, pues está cometiendo el mismo pecado. Más aún cuando no está buscando reconciliarse con sinceridad y desde el espíritu con él. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? ¿Por qué Jesús lo dice así? Él está hablando a un grupo de personas que eran judíos, que habían recibido la ley de Moisés y que buscaban seguir esa ley. El gran problema de la ley no es la ley en sí, sino la interpretación de las personas y cómo lo ponemos en práctica. Y seamos sinceros, eso sigue siendo un problema al día de hoy con cualquier cosa que tiene que ver con la perspectiva de Dios de qué es correcto o incorrecto, o cómo acercarnos a Dios, como hacer, por ejemplo, oraciones porque las tenemos que hacer cosas porque se supone que toca hacerlo, en lugar de buscar entender en nuestro corazón y buscar compasión, enamorarnos de las instrucciones que Él nos da y de su voluntad. Es hacia donde Jesús quiere llevar a las personas en el Sermón del Monte, porque recordemos que en este discurso Él lo que está diciendo es a las personas cómo se comporta un corazón que le sigue, que le es fiel y que le representa en este mundo. Y ese corazón lo que hace es entender desde el espíritu el porqué de la ley y buscar cumplirla en espíritu y verdad, con pasión, con deseo, con anhelo, amando al Señor, porque confía en que si Dios le dice haga esta serie de cosas es por nuestro propio bienestar y porque eso, así nos acercamos a Él, a como Él es, a su presencia, y Él mismo nos va transformando conforme nos acercamos. Entonces, de la misma forma como lo hizo con el odio, en esta enseñanza Jesús habla acerca del adulterio. Y en Mateo 5:27 dice así: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Acá quiero señalar la palabra codiciar. En hebreo, en el original, como se escribió, es epitemeo o epitemeo. No sé bien, si alguien habla griego o griego antiguo, me disculpo, pero así al menos se escribe. Y algo interesante es que cuando las palabras en griego inician con el prefijo epi, esto indica que es mucho o intensidad. Es decir, se codicia mucho, se anhela mucho, se desea mucho. Y en el concepto dice, pues, tener un gran deseo de hacer algo o poseer algo. Entonces estamos hablando que está mirando a una mujer con la intención de poseerla, con la intención de, por supuesto, ir en intimidad sexual con esta persona. Entonces dice el Señor, por el hecho que no lo estés haciendo, pero si en tu corazón sí quieres hacerlo, guardas estos pensamientos, los buscas, los codicias, te haces sentir cosas, ya estás cometiendo ese pecado. Y atención con esto, porque algo muy importante que el Señor quiere que sepamos hoy. Una cosa es no cometer un pecado por no tener la oportunidad, y otra cosa es no cometerlo por tomar la firme decisión de resguardarse en el Señor y no cometerlo. Son dos cosas completamente diferentes. Uno es un tema de oportunidad, el otro es un tema de firmeza y autoridad espiritual. Por supuesto que el Señor quiere que estemos en la segunda opción. Y con los pecados sexuales, esta es como el gran mensaje del día de hoy, y si no tomamos algo de este mensaje, por favor que sea esto, que sea esta cosa. El Señor quiere que nosotros nos replanteemos y examinemos con Él la sexualidad. No importa cuán sano vos creas que sos en este tema. No importa si no tenés ciertas prácticas o ves que otras personas están como pues más profundo en pecados sexuales, etc. No estamos hablando solamente de si tengo una pareja y le soy infiel con otra persona. No estamos hablando solamente de si tengo relaciones sexuales o no antes del matrimonio con mi pareja. Estamos hablando de la percepción en sí que tenemos del acto sexual. En el mundo, esto es una de las áreas que Satanás se ha encargado de contaminar. ¿Por qué? Porque de las relaciones sexuales surge la familia. El encuentro sexual es algo que el Señor diseñó, lo hizo con amor y para que lo disfrutemos, es algo que proviene de Él. Por supuesto, Satanás busca siempre hacer antidiseños, copiarlo todo y corromperlo, para que nosotros nos perdamos en el camino con engaños muy sutiles. ¿Qué tipo de engaños tenemos? Por ejemplo, el hecho de creer que un hombre, por ser hombre, tiene ciertos impulsos y no se puede controlar. Que un hombre puede pensar de cierta manera acerca de la mujer porque es hombre y eso es natural en él. Que tenemos
que solamente porque tenemos relaciones sexuales con nuestro marido, todo bien y ahí todo se permite, cuando en realidad podemos estar teniendo relaciones sexuales de una forma incorrecta, incluso con nuestra propia pareja, en una relación ya bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo este tema está corrompido. Desde los siglos de los siglos, Satanás ha procurado que esto sea corrupto y ha puesto en nosotros tanto el pensar que hablar de esto con franqueza es un pecado, y ahí está también morbosidad, decir no, la sexualidad está mal, no hablemos de esto, como el extremo, el libertinaje, no, hacer lo que nos da la gana, como nos da la gana, donde sea, con quien sea, con las personas que sean, y en fin, toda la serie de pecados que sabemos que no están bien, que nos contaminan altamente. Y ese es el tema. La sexualidad es la forma más cercana o la intimidad mayor que tenemos con otra persona. Y es la manera más rápida de llenarnos espiritualmente también de la otra persona. Es como decir una intravenosa espiritual. Y además esto nos conlleva a muchas otras cosas. Una persona que rompe un límite en su sexualidad posiblemente va a romper otros muchos más si no se somete a la voluntad del Señor y si no le pide al Señor que intervenga. Así es como funciona, porque nuestro corazón es débil. Y la carne va a buscar oponerse al espíritu y hacer todo lo contrario para alejarnos más y más del Señor. Y esto es lo que pasa también. Los pecados sexuales son tan vergonzosos para nosotros por todo el tema, la información, la cultura, lo que tenemos encima, además como nos hace sentir, bueno, tal vez como personas sucias, utilizadas, que nos da vergüenza admitirlo en voz alta, que al dejarlos guardados no avergonzamos el pecado, no avergonzamos a los espíritus inmundos que nos están llevando a cometer ese pecado y no logramos salir a plenitud de esto. Es por eso que se convierten en muchas luchas en secreto con nosotros mismos, algo que recaemos una y otra vez de una u otra forma, porque no nos liberamos por completo de este pecado. Entonces, lo que te estoy invitando es primero a que le preguntes al Señor cuál es su perspectiva de la sexualidad, qué cosas quiere que corrijas en tu mente y en tu espíritu. El Señor te va a enseñar, Él mismo lo diseñó, no tiene por qué no enseñarte, no es pecado hablarle al Señor de esto, por el contrario, es algo que Él desea para quitarnos tanta contaminación de encima, porque como te decía, es algo que está tan corrupto hace mucho tiempo, que posiblemente con la persona que hayas experimentado tu primera relación sexual, si ya fue el caso, tal vez esta persona a su vez aprendió de pornografía o de información incorrecta, o tiene en sí mismo perversión sexual, lujuria, codicia, tal vez muchos comportamientos de los cuales nos llenó, y es la sexualidad que conocemos lamentablemente al día de hoy. Pero el Señor todo lo puede limpiar y nunca es tarde para que Él nos enseñe y quite de nuestro corazón lo que tiene que ser retirado. Te puede sorprender que el Señor incluso te diga que la percepción que tenés de tu propio cuerpo es algo que tiene que cambiar. Cuando una persona tiene culto al cuerpo, cuando desea verse súper musculoso, con un cuerpo súper curvilíneo, las mujeres, que lamentablemente históricamente hemos sido utilizadas como objeto sexual, es normal que confundamos la belleza con la sensualidad. No es lo mismo, no es lo mismo. Una mujer, por supuesto, puede y debe ser hermosa, todas lo somos. No obstante, no es lo mismo eso a estar mostrando nuestro cuerpo, aunque sea de una forma sutil. No estoy hablando ni siquiera de minifaldas y escotes, sino esa necesidad que tengamos de que observen nuestro cuerpo, que nos guste que lo observen, que nosotras mismas tengamos una percepción de qué significa ser bonita y estar procurando, resaltando ciertas áreas para hacerlo. Eso tenemos que cuestionarlo con el Señor, es muy importante. Y lo segundo es que lo converses con una persona. Es importante que todos tengamos alianzas del reino, esos amigos en el espíritu que nos ayudan a sacar la mentira a la luz, para que la verdad la aplaste. Entonces, cuando vos conversas con un amigo o amiga acerca de esto, avergonzás a Satanás y ese pecado empieza a salir finalmente y te libras. Tal vez es vergonzoso, tal vez pasas por el tema, pero tenés que saber que ninguna persona está salva de algún tipo de pecado sexual, de contaminación sexual o de un concepto falso acerca de esto. Es imposible. Como te digo, Satanás se ha esmerado en contaminarlo porque es ahí donde sale el diseño del Señor, que es la familia. El Señor lo creó para que nosotros lo vivamos en plenitud con nuestra pareja, de manera que Él lo haya bendecido, y para tener hijos y poblar la tierra. Es la bendición que una vez más te menciono, está en Génesis 1, el 24 o 26. Entonces, es importante que lo converses con alguien también. Ahora, continúo con el 29, dice Jesús: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo.
porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y muy interesante dice en el 30 nuevamente, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Ven el patrón de repetición. Aquí el Señor dice 2 veces, como es mejor arrancar de esa parte del cuerpo, porque mejor perder eso a todo tu cuerpo en el infierno, ¿verdad? Él lo está diciendo con claridad y lo repite porque es importante. En la Biblia o en las escrituras antiguas, no solamente en la Biblia, los patrones de repetición se utilizaban mucho para enfatizar, para que la gente memorice, porque recordemos que las personas esto lo decían de boca en boca, así era una tradición oral de la palabra, entonces con la repetición lo más importante quedaba grabado, para que podamos comprender y después relacionar con otros textos que escuchemos en el futuro, ¿verdad? Si luego en otro texto más adelante esto es mencionado, lo vamos a hacer una referencia rápida en nuestra mente porque nos quedó un poco más presente. Y además también por los signos de puntuación. Los signos de puntuación no es algo que haya existido toda la vida. Entonces, el repetir algo muchas veces nos indica que la idea no ha terminado o que estamos todavía completando una idea que es importante que quede requete clara para nuestros corazones. Entonces aquí Jesús está siendo súper intencional diciéndonos, todo aquello que te aleje de mí, te es mejor arrancártelo y quitártelo a que te perdas por completo. Por supuesto, Él no está hablando de, viste a una mujer con lujuria, un hombre con lujuria, bueno, me voy a arrancar los ojos y quedo pues ciega. No, o sea, Él no está hablando de eso. Lo que está diciendo es, hace todo lo que tienes que hacer, corta todo aquello que te está llevando a pecar. Limpia tu mirada, tienes que ser radical con lo que estás consumiendo, con lo que está contaminando tus sentidos, con lo que lleva tu mente a pecar, porque todo este texto, así como el anterior del odio, lo que está diciendo Jesús es, no se trata solamente de lo que practiques, se trata de lo que está en tu corazón. Porque si no estás pecando, porque no tienes la oportunidad de pecar, adivina que el día que tengas la oportunidad, aunque vos te creas súper fuerte y súper que puedes combatir todo, vas a caer porque tu corazón es débil, porque tu autoridad espiritual no está en el lugar que tiene que estar. Entonces, por preservarnos a nosotros, no es un tema de una serie de requisitos que el Señor nos pone para ser merecedores, porque nadie es merecedor y nunca nadie lo será. Sin embargo, dice Jesús también, sean puros como mi Padre del cielo es puro. Es decir, hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque aquí los que tenemos todas las de perder somos nosotros y no lo hacemos. Por amor a nosotros, Él es claro y nos dice, saquen todo aquello que les contamine, porque es mejor ser radicales en esta vida que es pasajera. No son nada 80 años, pongámosle que llevan mucho, 100 años comparados con una eternidad. Entonces es importante que seamos de una vez por todas radicales, que tomemos nuestro lugar y que nos demos cuenta que Él tiene un diseño para nosotros, para actuar en este mundo, pero también para la eternidad, que es la etapa más importante de nuestra existencia, lo que ha de venir una vez que Jesús regrese, que es pronto. Por eso, ahora más que nunca tenemos que ser radicales. Luego, en el 31 dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser que sea a causa de perversión sexual, no dice infidelidad. Posiblemente en tu versión de Biblia dice infidelidad, en el original dice perversión sexual. Le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Con esto quiero explicarte algo brevemente también del contexto, que es importante que entendamos el contexto para poder comprender la palabra de Dios y cómo aplica a nosotros al día de hoy. En este tiempo había 2 escuelas de pensamiento dentro del judaísmo farisaico, de los fariseos. Estaban los conservadores y los liberales. Como todo en la historia de la humanidad, aparentemente todo siempre se divide entre conservadores y liberales. Entonces, estaba la escuela del Rabí Hillel y del Rabí Shammai. El primero es el que era más, el que promovía una práctica más libre, y el segundo es el conservador. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que en esa época los que eran de una escuela un poco más libre de pensamiento decían, bueno, si tu mujer ya no te gustó, si no te gusta cómo cocina, si te cayó mal, si un día te miró feo, pues divórciate, porque solo los hombres podían tramitar el divorcio. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres no tenían derecho a trabajar.
Entonces, el único medio de subsistencia era que te mantuvieran tus papás hasta que tengas edad de casarte y luego estar casada, o que te mantenga algún familiar en caso que seas viuda, según la ley. Ahí el familiar más cercano, hombre, tendría que mantenerte. No obstante, ¿qué es lo que pasa cuando te divorcias de una mujer y la dejas ahí? Por decir, repudiada. ¿Cuáles son las opciones que tenía esta mujer? Ser esclava, ser prostituta, pedir plata en la calle, ser prácticamente un mendigo. Entonces la estás obligando a volverse a casar. Entonces lo que Jesús está diciendo es, por tu egoísmo, estás obligando a esta persona a cometer pecado. Entonces estás pecando doble. Eso no está bien. No está bien que deseches tu matrimonio por cualquier cosa. Y después es claro y dice, pueden hacerlo si hay un pecado de perversión sexual. Y este tema sé que puede ser controversial porque tal vez por siglos, no sé, depende del lugar donde te congregues, has escuchado como no, el divorcio es pecado y a costa de lo que sea. Sí creo, efectivamente, y sí le entiendo a Jesús más bien, que tenemos que hacer todo lo posible por preservar el matrimonio y que no tiene que ser algo tan light, ¿verdad? Tan liviano, tan simple decir, ay, bueno, me caíste mal, divorciémonos a la primera discordia, como ahora hay personas que de pronto se casan pensando, bueno, un año me caso y si no funciona, pues me divorcio. No, pero tampoco, por ejemplo, si de alguna forma está en riesgo mi vida, si mi esposo o mi esposa me es infiel en múltiples ocasiones, si existen este tipo de condiciones que hacen que el matrimonio se rompa, empecemos porque casi nadie planea su matrimonio a la luz del Señor. Como debería ser un matrimonio es que nosotros nos sometemos a un proceso de purificación con el Señor antes que esta pareja llegue, porque no solamente se trata de vos, también se trata de la otra persona. El Señor los ama a los dos y el Señor quiere un matrimonio en plenitud a ambos. Entonces el Señor también es claro, no se casen en yugo desigual porque eso es un problema. Entonces si nosotros pasamos por el proceso espiritual en lugar de estar tomando decisiones de si no me caso con me quedo solo o sola, de llegó el tiempo de casarme con esta persona, ay, es que la amo, me apasiona, y muchas veces más bien es una atadura sexual lo que tengo con esta persona, por no meditar mi decisión de matrimonio, que es clave, importantísima, porque debe salir la familia que Dios me encomendó a tener y con la que me quiere bendecir, surgen que muchos matrimonios se rompen, porque desde un principio no fueron bendecidos por Dios. Entonces, en tu vida tiene que estar Dios presente en todo, en todas las decisiones, por pequeñas que sean, desde decidir con quién me uno hasta que Él medie en caso que ese matrimonio se vea en problemas. Eso es como una gran enseñanza que tenemos que ver, que tal vez muchas personas actualmente se divorcian y continúan en adulterio todas sus vidas, porque no fue una decisión aprobada por Dios. Así como hay personas que están atadas a un matrimonio que no es el matrimonio que el Señor desea. Todo esto se trata, por eso digo que es un tema controversial, pero se trata, no es como de imponer una ley y listo, sino que el Señor tiene que intervenir en todas nuestras vidas y definir según cada caso qué tenemos que hacer, porque Él es nuestro juez, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre, Él es quien nos tiene que decir cómo hacerlo y cómo lo sabemos, con ayuno, oración, con la palabra de Dios, con una relación íntima con el Señor y además con apoyo del cuerpo de Cristo, es decir, con nuestra iglesia, con nuestras alianzas del reino, personas que oren e intercedan por nosotros, que también le pregunten a Dios por nuestro caso, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo tan sencillo como me separo ya si esto ya no me gustó. Y además que en este caso particular, simplemente lo hacían como les daba la gana y hacían pecar a otras personas. Puede ser que en muchas ocasiones decisiones que estemos tomando hacen pecar a los demás. Y es algo que también tenemos que reflexionar con el Señor. Porque recordemos que más adelante a la pregunta que le dicen, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Lo que responde Jesús es, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y amar a nuestro prójimo implica no provocarle y no llevarle al pecado por apatía, por egoísmo, por irresponsabilidad. Y es algo que Jesús está hablando acá. Si estamos cumpliendo ambos mandatos, amando al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues esta parte del adulterio, del odio y de otras muchas que vamos a conversar, las estaríamos cumpliendo a cabalidad, desde el corazón, desde un corazón puro, que es lo que Jesús quiere que aprendamos. Entonces, espero que este tema haya sido edificación para tu vida. Oro para que lo recibas de esta manera y ya sabes, pregunta al Señor cómo dirigir de ahora en adelante tu sexualidad, qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que limpiar. También pregúntale, habla con personas, alianzas del reino, un amigo, una amiga, que tengas la confianza de declarar, estoy pecando en esto,
me está costando mucho. Y verás que es una liberación conversarlo con una persona y verbalizarlo, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y si vos declarás lo que está pasando y decís no quiero esto más, ese es el derecho que vas a tener. Eso es lo que vas a materializar. Eso es muy importante que lo veas. Lee Proverbios 18:21. Ahí es donde lo establece claramente el poder de las palabras. Y finalmente, oremos para que todos los actos que cometamos o que hagamos o que ejecutemos estén en línea también de preservar el bienestar de los demás. Que el Señor te bendiga.